El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto del poder de Dios libertó a Israel. El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo oyó. El impacto en el agua en vino se tornó. El impacto en la sal impactó panes y peces. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto del poder de Dios libertó a Israel. El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo oyó. El impacto. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más estamos ante ustedes desde la iglesia Monte de Sion Martorell con un nuevo capítulo. Este día tenemos como invitado a nuestro pastor Jorge Cuero. Dios le bendiga, pastor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí compartir con ustedes una vez más en el pan nuestro de cada día. Amén, amén. Este es el ministerio del pan nuestro de cada día. Mandamos muchos saludos desde aquí de parte de nuestros pastores, Edilberto Mendoza y Gisela. Les deseamos que tengan un buen día y bueno, sabemos que es bastante importante compartir el enlace, así que todos podemos coger un momento, compartir el enlace y poder bendecir a otras personas con esta bendición que es la palabra del Señor. Pastor, para iniciar este mensaje, ¿nos puede dirigir en una oración? Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad, Señor, que nos brinda de estar aquí para compartir tu palabra, para ser de bendición, Señor Jesucristo. Que cada oyente, Señor, pueda recibir esta palabra, guardarla en su corazón, guardarla para su vida, Padre Celestial. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por cada uno de los oyentes de este tremendo programa. Sigue bendiciendo la vida de este ministerio, Señor, la vida de esta iglesia. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra a muchas personas. Amén, amén. Como les decíamos anteriormente, pueden ver todas nuestras enseñanzas en Facebook, Instagram. Ahí estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell. Pueden ver todas y cada una de las enseñanzas que estamos transmitiendo. Y bueno, pastor, para no quitarle más tiempo y que nos pueda predicar en esta hora, Dios le bendiga. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos una vez más. Y quiero compartir una palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y quiero empezar diciendo, hermano, que Jesucristo quiere ser el Salvador, amén, que perdona nuestros pecados, amén, el Señor que afecta nuestro carácter y nuestra conducta cada día. Pero el espíritu de la apostasía de los últimos días rechaza este mensaje, esta enseñanza, porque Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Amén. Pero este espíritu de apostasía quiere que la gente tenga un Salvador, pero no que tengan un Señor. Amén. Y de eso voy a hablar el día de hoy, un poquito acerca de esto. Amén. El mensaje que el mundo no quiere escuchar. Y voy a ir a libro del profeta Isaías, capítulo 4, versículo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: echarán mano de un hombre 7 mujeres,
en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Amén. Y yo quiero hablar unos minutos bajo el tema que le decía hace un momento, el mensaje que el mundo no quiere escuchar. Y es porque Dios, hermano, en los últimos tiempos quiere hacer algo especial en la humanidad. Dios quiere hacer algo en la vida de cada persona, de cada uno de los oyentes. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos cambien su vida. Pero hermano, en los últimos tiempos, mucha gente ha empezado a escuchar muchos mensajes, ha empezado a escuchar muchos predicadores que les han enseñado muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y yo no voy a detallar en este momento qué iglesia ni esto, sino que solamente quiero decirle lo que dice la Escritura, que es lo que me compete en esta tarde. Esta iglesia en los últimos días está representada por 7 candelabros. En Apocalipsis capítulo del 1 al 3, las 7 posibles esposas de Isaías capítulo 4, versículo 1. Son una imagen profética de la iglesia en los últimos días. Las 7 mujeres quieren echar mano de un hombre. Las 7 iglesias buscan al Señor. Pero muchos cristianos y mucha gente en el mundo hoy en día quieren comer de su propio pan, su propia interpretación de la palabra de Dios. Amén. Pero este pan está corrompido y es inaceptable para Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día se han levantado muchos maestros conforme a sus propios pensamientos y sus deseos carnales. Amén, a tratar de enseñar un evangelio que algunos le han llamado el evangelio light, porque es un evangelio donde la dieta de la santidad no está incluida. Amén. Malaquías capítulo 1, versículo 7 dice: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar? ¿Pan inmundo? Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Amén. Esto hablaba el profeta al pueblo de Israel, profeta Malaquías, porque empezaron a creer el pueblo que podían darle cualquier cosa, ofrecerle cualquier cosa al Señor. Amén. Muchos cristianos hoy en día quieren llevar su propia ropa, rechazando la separación del mundo, la corrección, la predicación de la santidad, la autoridad espiritual y todo lo que ellos piensan que es negativo. Y han empezado a enseñar mensajes que van en contra de la palabra del Señor, malinterpretando textos de la Biblia y con un solo texto de la palabra enseñando grandes doctrinas que la gente sigue, porque al mundo le gusta escuchar que no tiene que hacer muchas cosas. Al mundo le gusta escuchar que no hace falta nada para estar cerca de Dios. Déjeme decirle que el Señor dio todo por nosotros, por cada uno de nosotros. Dio toda su vida, dio todo su amor y Él extendió salvación para todos. Y yo quiero decirte en esta hora que Dios está listo para recibir a cualquiera que quiera llegar a sus caminos. Pero déjame decirte, en el camino Dios te va a cambiar. Amén. Estas mujeres quieren ser la esposa de Cristo, pero según sus propios términos. Ellas no tienen el deseo de someterse a la autoridad de un esposo. Ellas no están interesadas en sus necesidades o sus intereses. Ellas quieren un arreglo que les beneficia sin intimidad, sin amor y sin devoción. Este tipo de gente no quieren nada más que el perdón para que se les quite el reproche por el pecado. Este es el espíritu apóstata de la religión de los últimos días, pero no es nuestro espíritu. Amén. Porque el espíritu de Dios es un espíritu de santidad.
Amén. La actitud de muchos es, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que hacer para ser salvo? Amén. Nuestra actitud es, ¿qué puedo hacer para agradar a Jesús? Quiero a Jesús en mi vida 24/7. Amén. Entonces, hermano, yo le quiero decir que mucha gente está diciendo, bueno, ¿qué es lo que Dios me va a dar? Está buscando los beneficios del Señor, está buscando sacar la ventaja que pueda de Dios, pero no se está preguntando en su corazón. No está diciendo, bueno, ¿qué necesito yo para agradar a Dios? Usted ha visto en una relación cuando uno se casa con alguien, para que el matrimonio sea exitoso, siempre nos enseñan que debemos de tratar de agradar a nuestro cónyuge. Amén. Yo tengo que buscar la manera de agradar a mi esposa y mi esposa tiene que buscar la manera de agradarme a mí. Ninguno de los dos puede buscar su propio beneficio porque si no el matrimonio no va a funcionar. Amén. Siempre tenemos que buscar el beneficio del otro. Amén. Matrimonio próspero y bendecido es un matrimonio que los dos buscan el beneficio del otro. Amén. Pero cuando en un matrimonio empieza cada uno a buscar su propio beneficio, su propia ventaja, entonces hay un problema. Y esto pasa con mucha gente que quiere sacar los beneficios de Dios, quiere sacar las ventajas de Dios, pero no quiere someterse a lo que Dios también pide de nosotros. Amén. Pero la pregunta es, ¿qué es la santidad? Amén. ¿Qué es la palabra o el mensaje que el mundo no quiere escuchar? La santidad. Amén. La Biblia nos enseña que la santidad es uno de los atributos de Dios. Amén. Necesita su condenación del pecado y pone ante nosotros nuestra meta más alta posible. Como dice, sé santo como Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda, no dice en alguna, dice en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. La palabra hebrea de santidad quiere decir kodesh. La palabra griega higiosune. Amén. Que significan separación. Por lo tanto, significan separado o apartado. Ser santo no significa apartarse de algo, sino apartarse hacia algo. Amén. No vivimos santos simplemente para hacer lo que los demás vean, para que los demás se vean profanos. No, nuestro estado original de santidad se perdió en la caída del hombre. Vivimos nuestras vidas porque debemos de retirarnos hacia el estado original del hombre, de comunión para agradar al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. La Biblia nos enseña, hermano, que la santidad es esencial para los cristianos. Amén. Y que nuestra santidad personal se desarrolla a través de un proceso conocido como la santificación, un sinónimo de santidad o separación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es que os llama, el cual también lo hará. Amén. Pablo, hermano, está enseñando aquí tres conceptos importantes. El primero, que la santificación es un proceso de madurez que toma lugar con el tiempo, o sea, hasta que nos santifique por completo. Amén. El segundo es que somos santificados a través del poder de Dios, no por el nuestro. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y el tercero es que la santificación envuelve las tres partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Amén. La mayoría de los asuntos con la santidad no son asuntos de salvación. Solo cuando no obedecemos a Dios en estas áreas, nuestra desobediencia voluntaria se convierte en un asunto de salvación. Entonces, lo que yo quiero decirle a usted en esta tarde, amigo y hermano que me escucha, es que si queremos agradar a Dios, debemos de vivir en santidad para Dios. Amén. La gente, hermano, en este tiempo anda buscando y anda llegando a iglesias donde en aquellas iglesias no se enseña la santidad.
no se vive en santidad, donde solamente quiere que le digan, no, como tú estás bien, no pasa nada, solamente tienes que dar tu diezmo, solamente tienes que esperar la bendición de Dios, solamente tienes que esperar lo bueno que Dios te puede dar. Tú no necesitas hacer mucho, tú solamente con hacer una oración de arrepentimiento ya estás salvo. Pero déjeme decirle que esto no es así. Dios quiere, hermano, que nosotros nos santifiquemos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y no le estoy hablando con esto. Algunos me van a decir, entonces usted está en contra del mensaje de la prosperidad. No estoy en contra del mensaje de la prosperidad porque está en la palabra del Señor, es bíblico. Amén. Pero no debe ser la base de nuestra doctrina. Amén. No debe ser la base de nuestro mensaje. La base de nuestro mensaje debe ser la santidad a Jehová. Amén. Debemos de guardarnos para Dios. Debemos de vivir para Dios de una manera que el Señor le agrade. Amén. Mucha gente cuando llega a las iglesias, cuando va a una iglesia, va a la otra, empiezan aquí hay que usar, y aquí por qué usan esto, y aquí por qué usan otro, si Dios no mira lo que mira el hombre, si Dios solamente mira el corazón, porque ven que la hermana vive en santidad, porque ven que la hermana dejó de beber, dejó de hacer cosas que desagradan a Dios, dejó de ir a discoteca, cambió su forma de vestir, cambió su forma de hablar, ya no dice vulgaridades, ya no se junta para tomar vinito de vez en cuando, sino que la hermana ahora se consagró, el hermano ahora se consagró para el Señor y se apartó totalmente. Y lo que dice, no, es que una copita no es pecado, un poquito nomás, no pasa. La palabra del Señor dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo le quiero decir que yo no quiero participar de las cosas que en un pasado me perdieron. ¿Sabe, hermano, que en la ley humana, aquí en España, en las leyes de aquí de España, aquí el grado de alcohol en sangre es 0,30 y para los novatos es 0,10. Y yo estaba averiguando cuánto es 0,30 de embriaguez y una copa llena de vino. Amén. Si tú te tomas una copa llena de vino y pasas y te para un control y te hacen un control de alcoholemia, ya no pasas. Si tú te tomas una copa de alguna bebida de estas alcohólicas como el ron, el whisky, estas cosas que se beben, y tú tomas una copa de esto y tú te lo tomas y te vas y te para la policía, tú vas a dar 0,45 en sangre. 0,45, o sea que vas a pasar y te van a multar. Lo que quiere decir que una copita ya te puede ocasionar una multa, ya te puede hacer saltar la ley. Si para las leyes gubernamentales de la sociedad está mal, porque puede afectar la conducción, ¿cuánto más para un Dios que es santo? Amén, para un Dios que todo lo ve, que todo lo puede y que quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. También, hermano, a veces cuando van a la iglesia y ven a las hermanas con su falda, con su pelo largo, dicen, ¿y por qué tantas cosas si Dios solamente mira el corazón? ¿Por qué colocan tantas leyes de hombres? Déjeme decirle que no son leyes de los hombres, es lo que enseña la palabra del Señor. Amén. Nosotros queremos guardarnos para el Señor. Amén. Déjame decirte, hermano y amigo que me escuchas en esta tarde, que a la iglesia, porque dice, no, es que en esa iglesia no nos reciben como nosotros estamos. Tú te puedes ir a la iglesia como tú quieras. Tú puedes ir a la iglesia como tú quieras. No importa la condición que tengas, no importa si eres un borracho, si tienes una condición sexual que no está definida, que está dudando de su condición sexual, si trabajas en la vida nocturna o ofreciendo tu cuerpo, puedes venir, puedes haber sido haber tenido la mala situación de haber quitado la vida a alguien. Tú puedes llegar a la iglesia como tú vengas y el Señor va a recibirte con las manos abiertas. El Señor está listo para recibirte, pero déjame decirte una cosa que es muy importante. En el proceso, amén, Dios te va a querer cambiar. Dios no va a querer que tú sigas andando con tu aretico y con tu cosita que tú andabas antes, ni que te sigas vistiendo con tu ropa de antes, porque Él te va a cambiar. Amén. Lo mismo la gente dice, no, es que el Señor le dijo a David, el Señor dijo de David,
No mires lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está enfrente, mas Dios mira el corazón. Es un versículo mal interpretado, y con este versículo han sacado doctrinas y se paran muchos predicadores en la calle predicando, diciendo que es que sí, que la iglesia le hicieron quitar la gorra. Claro que te hacemos quitar la gorra, porque es un lugar santo. Amén. Cuando tú llegas a un lugar de respeto, de reverencia, tú tienes que llegar con todo tu corazón, porque es un lugar donde dejas para agradar al Señor. El punto es que la gente ya empieza a predicar el mensaje diciendo que sí, que David, que Elías, Samuel miró a Elías, y malinterpretan este versículo. Este versículo no está hablando. Primeramente, este versículo no está hablando de la vestimenta de David, ¿vale? No está hablando de la vestimenta de David, pero lo que quiero decirte es que cuando Dios le dijo esto a Samuel, le está diciendo es que no importa tú cómo vengas, ni quién eres, ni de dónde vengas, ni lo grande, ni lo malo que hayas hecho. El Señor te recibe como tú vengas. Amén. El Señor no te va a limitar la entrada. El Señor va a estar, está listo para recibir a cualquier persona en el mundo. Amén. Pero sí, déjame decirte que en el proceso Dios te va a cambiar, porque David entró y mató al gigante y el Señor lo fue cambiando. Después lo volvió un guerrero, después lo volvió un soldado y sus vestiduras cambiaron. Y después de que lo volvió un soldado, lo llevó a ser rey y le cambiaron sus vestiduras por un efod de lino. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando entramos a sus caminos, Dios te cambia. Amén. Dios te cambia. Dios no nos deja igual. La Biblia dice que José salió de su tierra y entró a Egipto. Entró a Egipto y entró de una manera vestido de esclavo. Pero ¿cómo terminó? Terminó vestido como el segundo al mando, vestido de rey. Amén. Vestido de rey. Salió de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque Dios cambia tus vestiduras. Amén. Hay gente que dice, no, que es que a Dios no le importa. Dios no le importa nuestra vestidura. A Dios sí le importa nuestras vestiduras. Amén. Es muy importante que nosotros busquemos y sepamos, amén, sepamos que Dios sí está interesado en cambiar nuestra vida. Amén. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hay algunos principios de la santidad. El primero, la santidad involucra tanto el concepto negativo de separación y el concepto positivo de dedicación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 y 7:1 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Amén. Y yo os recibiréis y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. No somos salvos por obras, amén, sino que somos salvos para obras. Amén. Hay algunos que dicen que es que nosotros le dimos a fulano, le hicimos a sutano. Hermano, no somos salvos, amén, por obras. Somos salvos para hacer las obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe
por mis obras. Amén. La santidad, hermano, no es un medio para alcanzar la salvación. Más bien es un resultado es un resultado de experimentarla. Tito capítulo 3, versículos 5 y 8 dice, nos salvó no por obras de justicia de nosotros que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Palabra fiel es esta, dice el versículo 8. Y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Amén. El cuarto punto dice, Dios nos demanda un testimonio externo de nuestra santidad interna. Mateo capítulo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Amén. Que está en los cielos. Amén. Va sin decir que el cumplimiento externo no vale para nada ante Dios, a menos de que haya una realidad interna de santidad. Hay mucha gente que anda diciendo en la calle que probablemente los hermanos lo habrán escuchado, sí, que anda con la falda hasta el tobillo y hasta ese mismo largo tiene la lengua. Déjeme decirle una cosa, no toque la ropa ni la santidad del Señor. No, Señor. Si la persona tiene un problema con la lengua, pues hay que hablarle de la lengua. Pero la vestimenta de los cristianos, hermano, es sagrada. Usted no critique a las hermanas porque viven en santidad, porque quieren apartarse para Dios, porque quieren guardar su cuerpo para Dios. No, si tienen un problema con la lengua, pues con la palabra, confróntela con la lengua, pero no se meta con su santidad. Amén, porque en su humanidad como carne está tratando de agradar a Dios. Amén. Dios, hermano, nos da 3 maestros de la santidad para mostrarnos cómo vivir una vida que le alegra. La primera, la suprema fuente de enseñanza de santidad es la Biblia. Amén. Por lo tanto, un patrón de santidad debe ser una declaración bíblica específica o una aplicación válida de un principio bíblico. El segundo es que Dios nos ha dado también un liderazgo espiritual en la iglesia para ayudarnos a aplicar principios bíblicos a las situaciones que encontramos en la vida contemporánea. Y la tercera, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña directamente a través de impulsos y convicciones internas, si la escuchamos. Es algo tan tremendo, hermano. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, y usted le enseña el tema de la santidad, yo siempre que enseño el tema de la santidad en la iglesia, yo le digo a los hermanos y a las hermanas, les digo, vaya, salga de aquí y vaya a orar al Señor. Y dígale a Dios que le dé confirmación de lo que yo le estoy enseñando, porque yo me estoy basando a la palabra del Señor. Y cuando una persona realmente quiere agradar a Dios, realmente quiere cambiar su situación, su vida, una persona va a ir a la palabra y va a decir, Señor, dame paz sobre esto. Y yo le aseguro que el Señor le va a dar paz. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces mucha gente sabe que debe vivir en santidad, que debe guardarse para Dios, que debe cambiar ciertos hábitos, que debe cambiar ciertas costumbres y no quiere, porque no quieren ceder a sus concupiscencias carnales. Déjeme decirle que aunque nosotros vivimos en esta carne, aunque nosotros hemos cambiado nuestra manera de vestir, hemos cambiado nuestra manera de vivir, usted no cree que nosotros también tenemos batallas, también tenemos luchas, pero nosotros hemos decidido, amén, que queremos agradar a Dios. Nosotros hemos decidido apartarnos. Amén. Nosotros hemos decidido vivir para Dios porque queremos agradar a Dios. Queremos mostrarle al mundo que podemos vivir diferente, podemos vivir agradando a Dios, podemos vivir en santidad. Las jovencitas pueden vivir en santidad y el Señor, las mujeres no tienen que mostrar su cuerpo para encontrar que unas personas les diga que son bonitas, que son, no, el Señor ya dice que son doncellas, que son princesas, ya no necesitan nada más.
porque tenemos mucha gente en el mundo que anda exhibiendo su cuerpo, mostrando lo que no tiene que mostrar para que le digan que se ve bien, que se ve, y esto pasa con hombres y con mujeres, que se ve bien, que se ve guapo, que se ve lindo. No, el Señor ya les dijo que somos doncellas, somos príncipes, princesas de su reino. Aleluya. Nuestros 3 maestros de la santidad trabajan juntos y se completan mutuamente, pero la Biblia es nuestra final autoridad. Dios nos da a los seres humanos el derecho de cambiar su mensaje. Dios no da a los seres humanos el derecho de cambiar su mensaje, ni tampoco el Espíritu de Dios que mora en nosotros hablará algo contrario a la palabra escrita de Dios, que él mismo inspiró. Hay gente que dice, no, es que Dios me dijo que eso no era necesario. Déjeme decirle que eso está en contra de la palabra de Dios. Eso no fue el Espíritu Santo que lo dijo. Ay, es que Dios me habló en la noche y me dijo que no hacía falta. Eso no vino de arriba. Amén, porque él no se contradice con su palabra. Amén. Ay, es que el hombre con el que yo estoy ahora no es mi esposo, pero el Señor me ha mostrado que me ha dicho que no lo deje todavía porque lo quiere cambiar. No, si usted no se separa de él, está en pecado. Y eso se llama fornicación. Y tiene que apartarse de esto. Amén. Y si usted está casada o él está casado, se llama adulterio. Y si usted no deja esta relación, está pecando y eso no le agrada al Señor. Amén. Ay, es que yo no quiero, yo quiero ir por aquí y por allá y a veces cojo lo ajeno, me cuelo en el metro de vez en cuando. Eso no le agrada a Dios porque eso se llama robar. Amén. Y nosotros tenemos que empezar a llamar al pecado como es pecado. Amén. Una vez íbamos a evangelizar cuando yo vivía en Madrid, íbamos a evangelizar, íbamos a predicar la palabra del Señor y se nos quedó la tarjeta del metro y empezamos a colarnos en el metro y íbamos a predicar y se me acercó uno de los jóvenes que estaba con nosotros del instituto y dijo, hermano, ¿y por qué nos estamos colando si vamos a predicar el mensaje de salvación? Me tocó devolverme hasta donde tenía que devolverme y comprar mi picada. Porque, hermano, porque esto no le agrada a Dios. Y esto es parte de la santidad también. Otro punto muy importante es que la Biblia nos enseña 3 tipos de patrones de santidad a los que Dios espera que cada cristiano maduro se adhiera. El primero, patrones bíblicos. Estos son mandados explícitamente en la Escritura y demandan obediencia inmediata. Hay temas, hermanos, que no tienen discusión en la palabra del Señor. La Biblia me habla sobre algunos asuntos de la santidad que no tenemos que discutirlos con nadie. A mí a veces hay gente que me llega a hablar sobre temas del cabello, sobre temas de vestimenta. Yo le digo, esto es lo que enseña la palabra y ya no hay nada, aquí no hay discusión, porque es un tema bíblico, ya está. Hay que aretes, que cadena, que zarcillo, eso está en la palabra, que el Señor aborrece todo eso. Ahí ya no entramos más. Yo le enseño como enseña la palabra del Señor. Yo no entro en discusión ahí. Están los patrones de la iglesia. Estos son establecidos por el liderazgo espiritual para tratar con la aplicación práctica de los principios bíblicos en situaciones modernas y son usualmente entendidos, implementados gradualmente según madura el cristiano. Hay uno por ahí que se dice predicador de la palabra con un montón de seguidores que dice que la Biblia no dice nada de fumar, entonces se puede fumar. Está en contra de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que los viciosos no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces los patrones de la iglesia son patrones que el Señor pone en la autoridad de la iglesia, que son cosas que el pastor dice, vamos a guardarnos más para el Señor. Y son patrones que no contradicen a la palabra del Señor. Amén. Ahora están los patrones personales. Estos son impulsados por el Espíritu Santo en las vidas individuales debido al trasfondo único de cada creyente y puede no tener relevancia con cualquier otro creyente. Amén. Porque hay cosas, siempre el estándar de la Biblia está aquí a un nivel.
Pero hay gente a la que el Señor no le quiere este nivel, sino que hay gente que el Señor lo quiere por acá arriba. Porque el estándar de esta persona, porque tal vez hay alguno que se pasa, que dice que Dios sabe de dónde lo habrá sacado. Y entonces están estos niveles, el nivel normal que Dios pide, que está en su palabra, que aquí no podemos pasar. Pero hay otras personas que el Señor les pide un poquito más. Amén. Y son convicciones personales. Hay hermanas que me han llegado a decirme, pastor, es que yo he sentido que debo hacer esto. Y he sentido de parte de Dios, como no alteran estos patrones de la santidad, de la palabra del Señor, que nuestra máxima autoridad, no hay ningún problema. Amén. Los patrones de santidad, hermano, no son la parte central de la santidad. Es una obra interna del Espíritu de Dios. Sin embargo, son una señal externa de una auténtica obra de salvación y subsecuente madurez cristiana han tomado lugar. Debido a que los principios de la santidad tratan más con nuestra creación que con nuestra cultura, la palabra de Dios las enfatiza de manera diferente para los hombres que para las mujeres. La razón por la que parece haber más patrones externos para las mujeres es que Dios creó al hombre y a la mujer de manera diferente. Aunque eso no sea una cosa políticamente correcta para decir. Por ejemplo, los hombres son estimulados por la vista. Es por eso que Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla con él, ya adulteró con ella en su corazón. Un hombre siempre es atraído a una mujer físicamente antes de estar conectado emocionalmente con ella. Es por eso que la pornografía es vendida casi de manera exclusiva a los hombres. Las estadísticas nos dicen que aún en la mayoría de revistas pornográficas para mujeres son en realidad compradas por hombres que son homosexuales, porque el hombre es atraído por la vista. Y aunque un hombre se transforme en mujer, sigue siendo atraído por la vista, porque es un hombre, su genética no cambia, porque Dios creó hombre y mujer. Ya está. Amén. Ahora, las mujeres, por otro lado, son estimuladas por el tacto, ya sea un toque físico o un toque emocional. Es por eso que Pablo da un mandato diferente referente a las mujeres. Bueno sería al hombre no tocar mujer. Amén. ¿Por qué? Porque él está hablando porque la mujer, a ver, por eso tanto el toque, la mujer ya, eso estimula a la mujer. Así que mientras que a una mujer se le manda básicamente que se vea de una cierta manera para que el hombre no sea afectado, al hombre se le manda que actúe de una cierta manera para que la mujer no sea afectada. Amén. No se quiere decir que las mujeres nunca tienen problema con su santidad interior o que los hombres no tienen problema con su santidad exterior también. Pero estas son solo tendencias debido a las distintas naturalezas, amén, con las que fueron ellos creados. Tanto como para los hombres como para las mujeres, la santidad comienza en el interior y debe ser mostrada en el exterior. Y ya para ir terminando, la santidad para hombres y para mujeres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Asimismo que las mujeres se ataviden con ropa decorosa y con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las principales áreas de problema de la mujer con la santidad son los adornos, los atavíos y la vestimenta y la aptitud. Amén. Y las principales áreas de problema del hombre con la santidad son el apetito, la ira y la apatía. La pregunta es, ¿qué debería hacer si no siento convicción acerca de un cierto patrón de santidad? Primeramente, estudia la palabra de Dios en oración de manera personal, permitiéndole a ella
convencerte de muchas veces. El Espíritu Santo iluminará tu entendimiento a través de la predicación y la enseñanza ungidas también. Tu responsabilidad es someterte voluntariamente a la palabra de Dios. Según esta se revela a ti. Sin embargo, Santiago nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. En caso donde estos principios de santidad deben ser aplicados prácticamente, pueden haber cosas en las que tú ves las cosas de manera diferente que otros cristianos. En estas áreas tu responsabilidad es someterte al hombre que Dios ha puesto sobre ti. Tú no puedes ser salvo sin someterte a un pastor. Hay gente que anda por ahí diciendo, no, es que Jehová es mi pastor. Déjeme decirle que el Señor es un Dios de orden. El Señor no se salta a los órdenes. Hay gente que dice, no, es que Dios me habló y me dijo que yo tenía que vivir así. Déjeme decirle que Dios es un Dios, la Biblia dice que hagamos todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios nunca te va a hablar algo contrario a lo que te predicó a través de tu pastor. Amén. Y si el Señor te muestra algo, te lo va a confirmar con tu pastor. Hay cosas que a veces hay gente que me ha dicho, pastor, es que el Señor me habló y me dijo, y a mí no me ha dicho nada. Le digo, bueno, hermano, a mí no me ha dicho nada todavía, espere. Y después de un tiempo, el Señor me ha dado esa convicción que el hermano me comentó y lo he llamado yo, hermano, ¿se acuerda lo que usted me dijo tal vez? Y le digo, ahora el Señor me habló. Porque tal vez el Señor te lo mostró hoy para que te prepares para mañana, para dentro de un tiempo. Pero a veces hay gente que se afana. Hay uno que por ahí le dijeron un día, el Señor que le habló y le dijo que iba a ser pastor. Y al otro día llegó con la Biblia, con una chaqueta y dijo, pastor, el Señor me habló ayer y me dijo que iba a ser pastor. Bájese de la plataforma. No, porque Dios, hermano, es un Dios de orden. Si Dios te tiene un varón en la iglesia, porque si Dios le empieza a hablar a la gente directamente cada día, pues entonces que el pastor se siente en la silla y que ya no pastoree más. Pero necesitamos tener un pastor allí que nos oriente, que nos indique, y el Señor te va a confirmar. Si es de Dios, el Señor te lo va a confirmar a través de tu pastor, porque Dios es un Dios de orden. Amén. No estoy diciendo con esto que Dios no te puede hablar. Dios te puede hablar muchas cosas, pero hermano, Dios te va a hablar siempre. Hay gente que llega y dice que no, que es que Dios me habló y me dijo que la iglesia había que hacer esto y que había que hacer lo otro. Hermano, para eso hay un pastor. Usted deje que el Señor le hable al pastor. El Señor no es desordenado. No coja sus pensamientos personales y los utilice para tratar de cambiar en la iglesia, metiendo el nombre de Dios, porque eso está nombrando el nombre del Señor en vano. Si usted tiene un sentir de parte de Dios, usted coménteselo al pastor. Pastor, es que yo he sentido esto. Entonces el pastor, el Señor le va a dar convicción si viene de arriba o si no viene de arriba, porque así es el orden establecido por Dios. Dios nunca se va a saltar la autoridad espiritual que tiene en la iglesia. Dios nunca va a hacer eso. Y si Dios va a hablar algo, si Dios tiene que hablarle algo al pastor, se lo va a hablar a través de su autoridad porque sabe que lo va a recibir. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que al salmista David no fue nadie a predicarle el mensaje cuando había caído en pecado? ¿Sabe a quién tuvo que mandar el Señor? Al profeta Natán. Fue el que tuvo que mandar al Señor. Porque era el único al que él iba a recibirle la palabra, porque era la autoridad en ese momento, era el profeta en ese momento. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Yo conozco los patrones de santidad, dice alguien, externo, pero ¿cómo puedo desarrollar una verdadera santidad interna? La buena noticia es que si tú eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, tú ya tienes la santidad interna, porque el Espíritu de Dios es santo. Sin embargo, tú debes permitirle a Él reinar en tu vida, tanto internamente como en el exterior, debido a que la santidad es la naturaleza misma de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos una naturaleza santa a través del poder del Espíritu. Podemos vencer el pecado y vivir una vida justa. Yo, hermano que me escucha, yo era un borracho total.
pero cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo, y yo no le estoy contando fábula que me contó otro, no. Cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo, el Señor ya cuando me ofrecían un traguito, ya yo decía, uy, es que yo no, ya yo sentía que estaba mal. Y por eso dejé el alcohol. Por ahí me encantaba el alcohol. Yo olía el alcohol a metros de distancia. Pero cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo, había algo dentro de mi corazón que me decía, ojo, que esto no lo puedes recibir. Cuando sonaba una canción mundana, yo era salsero, mejor dicho. Yo me crié en la ciudad de Cali, Colombia, que le dicen que es la capital mundial de la salsa. Yo era salsero, pero salsero. Pero cuando a veces sonaba una canción de esas canciones que yo me recordaba y todo, pero había algo dentro de mí ojo, que aquí hay algo santo. Y déjeme decirle que aún ya llevo muchos años en el Evangelio y gracias a Dios el Señor me ha apartado completamente del mundo. Pero hay momentos que suena aquella canción de antaño y yo le quiero ser honesto con usted. Hay momentos que suena aquella canción de antaño que era tal vez mi tema favorito y la carne se quiere como despertar. Pero el Espíritu está ahí para decirme, tranquilo, acuérdese que yo moro aquí. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a cambiar, pero tiene que haber una parte de nosotros que quiera hacerlo. Porque la Biblia dice que el Señor es un caballero. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si tú dejas entrar el pecado, por eso es que gente dice, ¿por qué la gente se aparta? Porque el que se aparta del camino del Señor, decidió menospreciar el Espíritu de Dios que moraba en su vida para darle paso a las concupiscencias de su carne. Amén, porque todos los días de nuestra vida estamos batallando con las concupiscencias de nuestra carne. Todos los días de nuestra vida somos tentados, somos atacados, pero también es una decisión personal que usted diga, yo quiero vivir para Dios. Amén. Entonces necesitamos permitirle al Señor reinar en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Tenemos que liberar del dominio del pecado para poder escoger no pecar. Amén. No continuaremos viviendo en pecado. De hecho, nuestra nueva naturaleza no puede pecar, según 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Sin embargo, nuestra vieja naturaleza no es erradicada, sino meramente sometida en nosotros. Así que nuestra carne tiene todavía la habilidad de cometer hechos pecaminosos, según 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Pero la nueva naturaleza dentro de nosotros evita que cometamos pecado habitualmente. Mientras permitamos al Espíritu Santo guiar nuestra vida, no pecaremos. Amén. La ley del Espíritu no destruye la ley del pecado, sino que lo vence. Amén. Mientras que el ave agite las alas, la ley de la aerodinámica le permite vencer a la ley de la gravedad. Sin embargo, la gravedad no ha sido destruida. Si el ave dobla sus alas, la gravedad se hace fuerte y el ave cae al suelo. Amén. Los cristianos pueden vivir por encima del pecado, pero solo si continuamente agitan las alas espirituales. Pero cuando dejamos de agitar las alas espirituales, dejamos de orar, no tomamos tiempo para ayunar, empezamos a escuchar cosas que no le agradan a Dios. Entonces es como si estuviéramos dejando de aletear nuestras manos espirituales y entonces vamos a caer. Amén. Esta era la palabra que tenía para ustedes hoy. Amén. Vamos a hacer una oración. ¿Quiere que hagamos una oración ahora o quiere hacer las preguntas, hermana? Pastor, lo que usted diga, si le nace hacer la oración, hagamos una. Amén. Vamos a hacer una oración porque yo sé que hay gente que que quiere ir a la iglesia, que van a la iglesia y este es el mensaje que el mundo no quiere que nosotros prediquemos. El mundo, si usted se fija, la iglesia que predican santidad, que enseñan santidad, no quiere, usted no va a ver esas iglesias tan llenas. Pero las iglesias que le dicen viva como quiera, que arman discotecas y arman cosas allá adentro, viva como quiera, que no pasa nada, que el Señor ya te perdonó. A esas iglesias están llenas porque la gente quiere, es el mensaje que la gente quiere oír, que el Señor los ama y y es verdad, el Señor los ama. Y que por gracia son salvos, por gracia somos salvos, pero no porque por gracia somos salvos podemos hacer lo que queramos, seguir viendo por nuestros deseos de la carne. Tenemos que cambiar.
Amén. Entonces yo quiero orar por esa gente que está luchando, que hay gente que sabe que debemos vivir en santidad, pero la batalla contra su carne es más grande. Amén. Amado Jesús y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú tocando los corazones, las vidas de cada oyente, Padre Celestial. Que seas tú ministrando nuestras vidas en esta hora, Señor. De todos los hermanos, Señor, de todos los hermanos que tal vez están batallando, que están luchando contra su carne, Padre Celestial, para flaquear, para tirar la toalla, Señor, y por toda esa gente nueva que está empezando, que está escuchando tu palabra y empieza a pensar lo que tienen que cambiar, lo que tienen que dejar, porque no quieren dejar sus concupiscencias de la carne, Señor. Toca sus corazones, Señor. Coloca el sentir en la gente, Señor, de vivir para ti correctamente, para agradarte, Padre Celestial. Queremos que tu mano poderosa, Señor, esté sobre cada uno, Padre de la gloria. Glorifícate, Señor, sigue guardando tu iglesia, sigue guardando, Señor, este mensaje de salvación, este mensaje de santidad, Señor. Que no cambiemos este mensaje, Señor, que nos va a llevar a la salvación. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra a ti, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias por esta enseñanza. Ha sido de grande bendición. Es verdad lo que dice, ¿verdad? Este es el mensaje que duele, el mensaje que llega, ¿verdad? Muchas veces, pues, pueda llegar esa pregunta a nuestra mente de por qué la santidad. Y hoy, pastor, con la palabra de Dios, seguro que a muchos ha llegado la respuesta, como dice ese Efesios, ¿verdad? 4 en el capítulo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Y Amén. vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tremendo, pastor. Muchas gracias por esa enseñanza. Ha sido de grande bendición. La verdad que son temas que son necesarios, ¿verdad? Para nuestra Amén. vida, para crecer, para mantenernos, para saber por qué, por qué nos vestimos de una manera, por qué nos comportamos, por qué. Él nos llena con su palabra y nos lo dice. Pues, pastor, tenemos aquí unas preguntas Sí. desde WhatsApp. Vamos a empezar. La primera es, ¿se puede ser santo sin el Espíritu Santo? Bueno, se puede ser santo sin el Espíritu Santo. Bueno, la Biblia dice que, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios, su Espíritu es el que nos santifica por completo. Es por eso que nosotros tenemos que, siempre en las iglesias nuestras, siempre buscamos que la gente reciba el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a vivir en santidad. Porque por nuestra propia carne podremos hacerlo un tiempo, pero sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, se va a hacer imposible. Entonces necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para poder permanecer incluso así con el Espíritu Santo. Y todo, si lo descuidamos o contristamos el Espíritu, es cuando suele la gente apartarse del camino de Dios, porque contristó el Espíritu, necesitamos el Espíritu Santo constantemente en nuestra vida. ¿Amén? Amén, pastor. Necesitamos siempre estar renovados, recibirlo con la evidencia de hablar en otras lenguas y a partir de ahí siempre estarlo renovando. Muchas gracias, Amén. pastor, por esa explicación. Pastor, la siguiente pregunta es, ¿dónde debe comenzar el proceso de santidad en una persona? Bueno, la palabra del Señor dice que hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una persona comienza a vivir para Dios, lo primero que tiene que hacer es empezar a escudriñar las escrituras. Amén. Cuando un predicador empieza a hablar ahora las iglesias, la mayoría de las iglesias hace cursos de esto, de la Biblia, de doctrina de la Biblia. Entonces, cuando una persona empieza a llegar a la iglesia y empieza a escuchar todo este tipo de enseñanza, en vez de cerrar su corazón, lo que tiene que hacer es empezar a ir a corroborar la palabra del Señor. Y antes de empezar a leer, tiene que orar y decir: Señor, abre mi mente y mi entendimiento
para recibir tu palabra. Entonces, usted se va a su casa. Yo me acuerdo cuando yo empecé en la iglesia, que el pastor empezaba a enseñar de santidad, empezaba a enseñar de la unicidad de Dios y temas que para mí eran complejos. Yo me iba a mi casa y lloraba al Señor y yo leía los versículos que decía, y yo decía, wow, esto, y entonces el Señor empieza a transformarme por dentro y empieza a ir saliendo por fuera lo que él empezaba a hacer por dentro. Porque hay gente que dice, no, que es que el Señor nada más mira lo de adentro. No, el Señor mira lo de adentro, pero también mira lo de afuera. Es más, la palabra del Señor dice en un texto de la palabra, en Mateo, creo que es Mateo capítulo 22, no recuerdo la cita bíblica exacta, pero creo que es Mateo capítulo 22, cuando habla de que un hombre, la Biblia dice que un hombre, su hijo se iba a casar, no sé si lo ha leído, o su hijo se iba a casar y invitó un montón de gente a la boda. Y la gente que él invitó no fue a la boda y él volvió a llamar y no fue. Dice que cuando les dijo esto, él les dijo a ellos, pues entonces castigarlo, encarcelarlo y traerme a los cojos, a los pobres, a todo el camino. El lugar se llenó de toda la gente, de todos los cojos. Pero dice que cuando estaban en la fiesta había uno que no estaba vestido acorde a la fiesta. Y el Señor le dijo, sacadlo de aquí y echarlo fuera. Entonces el Señor está interesado también en nuestra ropa, en nuestra vestimenta, pero primero empieza aquí adentro, en nuestro corazón, y poco a poco el Señor va cambiando el exterior. Amén. Amén, pastor. Tremendo lo que nos ha explicado. Pastor, hay cristianos que viven la santidad externa, pero no la interna. ¿Qué podemos decir de esto? Como le digo, nosotros, le decía en la enseñanza, nosotros tenemos que atacar las áreas que normalmente solemos ser afectados. Con la santidad externa no podemos meternos. O sea, hay gente que a veces hace las comparaciones, es que se anda así, es chismoso, es chismosa, es pelionero, no saluda a nadie, es mala gente. Esos son problemas de conducta. Amén. Son problemas de mala conducta, de mala actitud. Entonces hay que tratar esos puntos. Por su santidad externa está bien en ese lado también, pero eso también, si no cambia su otro lado, también se puede ser condenado por esto. Amén. Yo siempre le he dicho a la gente que para mí son más importantes las malas, estoy más pendiente de las malas actitudes que de los pecados. Porque hay cosas que como que no rozan el pecado, como que pareciera que no es pecado, y entonces la gente dice, no, que yo estoy aquí en este lindero y no, esto no es pecado, ¿no? Pero en realidad eso porque esas cosas son las que nos pueden llevar más rápido a la perdición. Entonces es muy importante que cambiemos, que pedamos al Señor que cambie nuestro corazón. A veces hay gente que se inventa cosas en la iglesia, hace tanto daño, divulga cosas de la iglesia y anda haciendo daño a la iglesia. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor por esto, porque estamos siendo condenados por esto. Esto nos va a llevar esto nos va a llevar esto no nos va a llevar al cielo. Y una de las cosas que pasa en las iglesias, que pasa en muchas iglesias, y lo quiero denunciar aquí públicamente, y que pasa en muchas iglesias, que a veces nos llega un nuevo a la iglesia, y en la iglesia han pasado muchas cosas. En todas las iglesias pasan cosas, porque en la iglesia no somos gente que está buscando la santidad, pero todavía está la humanidad dentro y cometemos errores, nos equivocamos. Pero el que llega nuevo a la iglesia, no sé en qué le beneficia a usted contarle todo lo malo que han pasado los hermanos de la iglesia. Esto es algo que no beneficia a nadie. Lo único que hace es que la gente diga, uy, es que la iglesia esto es cosa seria, y que esa gente, más bien, ¿y yo qué hago aquí? ¿Sabe qué me dijo alguien nuevo que llegó a la iglesia hace un tiempo, a mi iglesia, y lo digo con vergüenza? ¿Sabe qué me dijo un nuevo que llegó a la iglesia que ya no volvió más? Me dijo, hermano, es que me da pena ir, porque si entre ustedes, que ya llevan muchos años en la iglesia, cuentan estas cosas, ¿qué no dirán de mí? Que soy nuevo en la iglesia. Entonces, es un problema que tenemos en muchas iglesias, de que cogemos las cosas que han pasado, las cosas del pasado, cosas que ya se han perdonado, cosas que ya no tienen importancia,
y le contamos, oye, es que en esta iglesia pasó esto, cuidado con Julanita, cuidado con Sutanito, no te juntes con este, no te juntes con otro. Y le dañamos el corazón a la gente. Y esto le vamos a tener que rendir cuenta a Dios, porque esto nos va a llevar al infierno si no cambiamos esto. Entonces necesitamos, sí, está bien la santidad exterior, pero esto tenemos que mirarlo, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Tremendo, pastor, impresionante. Es que sí, tenemos que vigilar mucho nuestras actitudes. No importa, ahí sí que, como decía usted y expresaba, ¿no? De pronto la falda hasta el suelo, ¿verdad? Pero es que la lengua también, entonces, claro, siempre tenemos que mirar todos esos detalles. Pastor, la siguiente pregunta es, ¿por qué Jesús expresó de los escribas y fariseos como hipócritas si ellos andaban en santidad? ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, en realidad él no criticaba su santidad. Él no criticaba su santidad. Y voy a buscar un versículo aquí de la palabra del Señor que habla acerca de esto, pero él no criticaba la santidad, porque ellos vivían en santidad externa. Ellos lo que criticaban era, el Señor lo que criticaba era que ellos aparentaban lo que no eran. Ellos ponían leyes que ni ellos mismos estaban cumpliendo. Entonces, los fariseos eran los que estaban dedicados a criticar a la gente, que porque era pobre, que porque esto, que por lo otro. Entonces ellos se dedicaban a esto. Y lastimosamente hoy en día tenemos muchos fariseos en la iglesia y muchos escribas. Y esto es lo que el Señor criticaba, denunciaba en la iglesia. ¿Por qué? Porque eran gente que se sentían más santos que los demás, que se sentían que eran más que los demás, y entonces empezaban a criticar y a matarlo, y no es así. Yo tengo la oportunidad, yo tengo muchos amigos pastores que son de otras denominaciones y ellos no practican la santidad. Y yo hablo con ellos, conversamos, compartimos la palabra del Señor, y yo le hablo desde el punto bíblico de la palabra del Señor. Pero ellos quieren tomar un café conmigo porque yo no los estoy juzgando todo el tiempo. Yo ya cumplí con mi parte de predicarles la palabra del Señor, pero los fariseos no hacían esto. Los fariseos estaban listos siempre para señalar, para criticar, para condenar, y esto al Señor no le agrada. Nosotros no estamos para condenar a nadie. Como le decía, a la iglesia puede llegar alguien con cualquier condición, y nosotros tenemos que, como cristianos, en estos últimos tiempos tenemos que abrir la mente. A nuestra iglesia nos puede llegar un transexual y nosotros tenemos que recibirlo con el mismo amor que recibimos a cualquier persona. Nos puede llegar un drogadicto y nosotros tenemos que recibirlo con el mismo amor, porque él es una persona también, con sentimientos y con cosas. Tal vez la condición con la que viene, sabemos que a Dios no le agrada, pero no quiere decir por eso que el Señor no lo quiera salvar. Y el problema que nos encontramos es que a veces nosotros como cristianos, como que le hacemos el feo a ciertas personas, porque tal vez no huele bien, porque tal vez no está tan bien arreglado, porque tal vez tiene una desviación, porque tal vez huele mal. Porque entonces nosotros tenemos que cuidarnos de esto, porque nosotros tenemos que demostrar el amor de Cristo. La Biblia dice que él iba donde los leprosos y oraba por los leprosos, y los leprosos eran sanados. O sea que él no tenía, y tener lepra en aquel tiempo era lo peor, porque la gente se le caía la piel. Y se dice que la gente que tenía lepra olía mal. Pero ¿qué hacía? Él se acercaba a ellos, les predicaba, les hablaba. ¿Por qué? Porque él tenía que predicarle a todos. Entonces, esto es lo que él denunciaba de los fariseos, que ellos hacían las cosas para que los vieran. Nosotros no debemos vivir en santidad para que nos vean, nosotros debemos vivir en santidad porque queremos agradar a Dios. Amén. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por esta respuesta. Pastor, la Biblia dice que le robamos a Dios cuando no diezmamos ni ofrendamos. Entonces, ¿quiere decir que los diezmos y ofrendas son parte de la santidad? Claro que los diezmos, y esto es otra cosa que quiero denunciar públicamente, que hay mucha gente que dice que enseña por la palabra del Señor, supuestamente, que los diezmos ya no son válidos. Hace unos días me mandaron unas enseñanzas de unos predicadores
que dicen que los diezmos ya no son válidos en la iglesia, que porque ya eso era en el tiempo de la ley. Pero bíblicamente, por ejemplo, en el caso de los discípulos, bíblicamente los discípulos, entre ellos no se hablaba de diezmos, y le voy a decir por qué. Los discípulos establecieron la iglesia, porque ellos daban todo lo que tenían. Ahora yo le hago una pregunta a usted, hermana. Si usted coge su sueldo de su trabajo y usted lo da todo a la obra del Señor, ¿qué diezmo le voy a pedir a usted? Si usted todo su dinero lo dio a la obra del Señor, usted no tiene nada que dar porque usted lo dio todo. Entonces, en el tiempo de los discípulos, el avivamiento era tan grande que la gente daba todo lo que tenía. La gente daba todo lo que tenía y entonces no, ¿qué iban a dar diezmos si ellos diezmaban todo? O sea, todo lo que tenían lo daban para el Señor. Pero aún así, la Biblia dice en el Nuevo Testamento mismo habla acerca de que debemos de ser fieles con nuestros diezmos. Debemos de seguir siendo fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Amén, porque esto va a bendecir, porque la gente se pone a pensar, el problema es que mucha gente todavía le está dando el diezmo al pastor, y ese es el problema, que el diezmo usted como hermano, usted no se le debe al pastor, porque si usted se lo da al pastor, entonces no lo dé. Usted el diezmo tiene que dárselo al Señor y hacer su negocio con el Señor, porque cuando usted le da su arreglo es con Dios, usted el pastor que haga lo que quiera con eso es problema de él con Dios, pero usted tiene que ser fiel usted con el Señor. Yo cuando pago mis diezmos, yo le doy mis diezmos al Señor y a mí no me interesa lo que mis pastores, porque la gente dice que los pastores también, nosotros también diezmamos y de todo lo que nos entra tenemos que diezmar también. Hay un cuento que le dice, no, que los pastores no diezman, nosotros también diezmamos también. Entonces, yo diezmo y a mí no me interesa lo que mis superiores hagan con eso, porque mi negocio no es con ellos, mi negocio es con el Señor. El Señor es el que me da mi trabajo, me da mi bendición, entonces yo mi negocio lo tengo es con el Señor. Entonces yo le doy a mi Dios. Amén. Que en aquel tiempo, en el tiempo de la gente hacía su diezmo y sus donaciones y el pastor las percibía, pero el negocio no era con el sacerdote, el negocio era directamente con Dios. La ofrenda usted se la daba a Dios, aunque el pastor o el sacerdote en aquel tiempo, los levitas, salían beneficiados de esto, porque hay una cosa que el pueblo no entiende, y es de que el pastor no tiene heredad, porque el pastor es un levita. El pastor no tiene heredad. El pastor no tiene heredad. Es por eso, ahora dice, no, pero mi pastor se compró una casa acá abajito. Alguno dirá, pero es que el pastor es un levita, porque ese pastor está allí. Yo conozco muchos pastores que han comprado casa y para nada han comprado casa, porque han comprado casa allí y después de un tiempo les toca irse a otro lugar a predicar y ni viven ni pueden vivir en esa casa. Entonces el pastor es un levita, un enviado de Dios, que él se dedica a las cosas de Dios. Entonces sea fiel con Dios, que el pastor se beneficia, gloria a Dios, pero usted no lo haga mirando al pastor, porque si no, es mejor que no lo haga. Si usted piensa que el pastor se va a ir a comer al brasileña y con mi dinero, no lo dé mejor, porque no lo va a dar con un buen corazón. Usted tiene que diezmar al Señor, darle su diezmo a Dios, que el Señor a usted que lo va a bendecir, porque el pastor usted no le ha hecho ninguna promesa. El pastor usted no le ha dicho nunca que es que yo voy a abrir las ventanas de los cielos. El pastor no puede abrir las ventanas de los cielos. Dios sí, entonces usted dele su diezmo al Señor y el Señor lo va a bendecir a usted. Desde que yo empecé a diezmar en mi vida, yo puedo decir que el Señor a mí nunca me ha desamparado, porque antes de yo ser pastor, yo estuve sentado en una banca, en una silla también, y fui oveja también, porque lo que la gente se le olvida es que el pastor, para ser pastor, también tuvo que ser oveja, y también tenía que dar su diezmo como usted. Y es más, el pastor todavía sigue diezmando, sigue también invirtiendo, porque eso nunca se deja de hacer, porque esto no es un negocio con el hombre, esto es un negocio con Dios. Amén. Entonces, dele a Dios y va a ver que el Señor lo va a bendecir. Y otro punto extra aquí, hermana, que aprovecho y le suelto. Hay gente que se gasta todo el dinero y lo que queda lo diezma y no llegan a fin de mes. ¿Sabe por qué? Porque está dando lo que le sobra a Dios. Entonces, un pastor un día me dijo, es que usted tiene que diezmar
Desde el día 1 que usted recibe su pago, usted tiene que diezmar desde el día 1. ¿Por qué? Porque desde el día 1 comienza la bendición. Y tiene que diezmar de todo lo que le entra, porque si usted diezma de todo, el Señor va a cubrir todos sus gastos. Y es más, le va a quedar. Y la gente que yo he visto que ha comenzado a hacer práctica del diezmo como Dios manda, yo he visto cómo sus bendiciones se han multiplicado, porque el negocio no es con el hombre, sino con Dios. Amén. Y sí es parte de la santidad también. Amén, pastor. Tremendo, ¿ah? Es un testimonio muy bonito. La verdad es que dar para recibir, ¿no? Es una ley. Es como ese río que fluye, ¿verdad? Que el agua tiene que correr porque si se empoza se pudre. Lo mismo es pues la bendición de Dios, ¿verdad? En los diezmos y en las ofrendas. Ahí está la bendición en dar para poder recibir. Ya así son las cosas de Dios. Muchas gracias, pastor, por esta explicación. La verdad es que es importante para la vida, pues para la vida cristiana, para completar el tema, lo que es la santidad, entre tanto. Y gracias, pastor, por esta enseñanza. Esta era la última pregunta. Ha sido de grande bendición para todos los que nos ven y para nosotros, porque Dios siempre nos habla, ¿verdad? Aunque se predique y tal, el Señor habla primero al predicador, ¿verdad, pastor? No, siempre nos habla. Pues muchas gracias, pastor. Antes de terminar, Hermano, diga, hermano. perdóname, hermana, quería darle un testigo, porque hay mucha gente que dice acerca del diezmo que solamente es en el Antiguo Testamento. Y quería, si me da un momento más, yo leo 2 textos de la palabra en el Nuevo Testamento, porque hay gente que dice que solamente en el Antiguo se pedía el diezmo. Yo quiero contradecir esto, porque quiero leerle 2 textos. Dice la palabra del Señor en Mateo 23:23, dice: Amén. hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y el enaldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto. ¿Que hagan qué? Que diezmen, sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario que hagan todo esto sin dejar de hacer aquello. Hablando acerca del diezmo. O sea, que tienen que seguir diezmando. Y Hebreos capítulo 7, versículos 5, 6, dice la palabra del Señor: ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdote, tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, que no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces la Biblia habla del Nuevo y el Antiguo Testamento, habla del diezmo, habla del dar. Lo que pasa es que a veces hay gente que, porque es que lo que la gente no esto es de que a veces la gente no le piden diezmo, pero le piden ofrenda sacrificial, le piden voto, le piden, da 100 que el Señor te multiplicará por 1000, y al final termina dando más que el diezmo y sin darse cuenta. Amén. Ahora sí, hermana, perdóname, es que... Hermano, tranquilo. Muchas gracias a usted por dejar bien explicado este tema y la verdad que sí, que cuando se trata de dinero, ¿verdad? No todos reciben a bien estos mensajes, pero realmente los que hemos experimentado la bendición de Dios a la hora de poner en práctica este principio, se nota, se ve reflejado, ¿verdad? En nuestras vidas. Y es lo que decía usted, ¿verdad? En la enseñanza, eh, el, el trato o la bendición está en pensar en que se lo doy a Dios. Y ya está, y lo demás, pues ya Dios se encarga porque realmente Dios es el que hace multiplicar nuestras finanzas. Entonces, es cumplirle a Dios y Él nos cumplirá a nosotros, ¿verdad? Él va a hacer que el devorador se aleje de nuestra casa. Él es fiel en su palabra. Muchas gracias, pastor. Amén, hermano. Amén. Pues para terminar, pastor, ¿nos puede cerrar con una poderosa oración? Amén, hermano. Muchas gracias por la oportunidad que me dan siempre de poder compartir con ustedes.
Es una bendición. Sigan trabajando fuerte en este programa y vamos a orar. Amén. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de compartir tu palabra, Señor Jesús, con mis hermanos, Padre Celestial. Te pido que sigas guardando sus vidas, bendiciendo sus vidas, Padre de la gloria. Que sigas tomando el control de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Guárdalos, Señor, para que puedan seguir, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Bendice este programa, que pueda seguir siendo de bendición para tantas personas que lo es, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Aquí lo Amén, hermano. esperamos siempre con Amén. con mucha admiración y con mucho deseo. Y pues, pastor, para terminar este poderoso programa, vamos a saludar. Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos por haberse estado conectados con nosotros, viendo esta poderosa enseñanza. Y así que los esperamos en la próxima. Dios le bendiga, pastor. No se vaya.